Sean bienvenidos a un video especial de su serie de animales actuando como humanos. Hace más de 1 año y medio que empecé a subir videos de esta serie, y no me imaginé que fuera a recibir tantos relatos de ustedes, los seguidores. De esta manera, y aprovechando las vísperas de Halloween, decidí traerles este especial de 1 hora, con relatos inéditos de su serie favorita. Espero que lo disfruten. ¿Qué tal trastorno nocturno? Quiero hacerte saber que mi perro ha venido actuando raro desde hace algunos meses. Él está en nuestra familia desde diciembre del año pasado y desde entonces fue creciendo de forma amorfa y desproporcionada. Cuando lo compramos nos dijeron que era un galgo ruso, o borzoi como también se le conoce. Esos perros se caracterizan por ser inteligentes y amigables, físicamente son estrechos y larguiruchos. Como verás en las fotos que te envié, su hocico es demasiado pronunciado y pasa que en ocasiones emite sonidos extraños, como si fueran unas carcajadas. Otra cosa rara es que al perro le gusta estirarse cual largo es. Cuando se pone en sus 2 patas está casi de mi altura, yo mido casi 1,70, se para y se estira apoyándose en la pared. La primera vez que lo hizo nos llevamos un buen susto. El perro se pasa todo el rato sentado en un colchón que le puse en el piso, y desde ahí nos observa a todos con esa mirada oscura y vacía. Tengo fotos de ello y cuando las veo siento una sensación inusual recorrer todo mi cuerpo. Y aquí es donde viene la parte más turbia. A mediados de año tuvimos que salir de la ciudad y como no podíamos llevarnos al perro, se lo dejamos encargado a una vecina que es muy cercana a la familia. Estuvimos fuera solo 3 días. Cuando volvimos, la vecina nos regresó al perro, pero ella tenía una cara de desvelada, como si no hubiera dormido en varios días. Mi madre le agradeció y le preguntó si todo estaba bien, y ella dijo que no pasaba nada, y se fue sin decir más. Pasaron los días, y yo veía que la vecina se asomaba por su ventana y miraba hacia nuestra casa con miedo. Yo veía a la vecina, y luego volteaba a ver al perro, y este sonreía de manera aterradora. Yo percibía que el perro escondía algo. En un día de esos, vi a mi madre hablando con la vecina afuera, luego se metieron a la casa de la vecina, quien se miraba bastante preocupada. Después de unos minutos, mi madre salió de esa casa con una cara seria y desencajada. Yo le pregunté qué pasaba. Ella me contó algo que me puso la piel chinita. La vecina le dijo que, cuando estuvo cuidando a nuestro perro, este en las noches se paraba en sus 2 patas y caminaba por toda su casa, que azotaba sus patas delanteras contra la puerta de su habitación y no la dejaba dormir. Ella no sabía qué hacer, el perro no era suyo y no podía dejarlo afuera, por ello solamente ignoraba esos ruidos, aunque nunca pudo pegar ojo en la noche. Dice que cuando se fijaba por la mirilla de su puerta, veía el rostro del perro asomándose con su largo hocico, recargado en 2 patas sobre la puerta, la golpeaba y la arañaba con fuerza mientras soltaba unas turbias carcajadas. Mi madre vio la puerta de la vecina y así es, estaba toda maltratada, tenía rayones y una parte estaba hundida hacia adentro. Dice mi madre que se sentía tan apenada como asustada. Esa es mi historia, que no sabía si contar o no porque es muy reciente, y a pesar de que suene tonto me da miedo que por contarla, mi perro empiece a tener esas actitudes siniestras de nuevo. Hola. He seguido tu serie de animales actuando como humanos y desde hace unas semanas me he empapado del tema ya que es muy interesante. Sin embargo, al inmiscuirme tanto en dicho tema, me han salido videos extraños de animales en varias plataformas, especialmente TikTok. Sin ir más lejos, la otra noche de sábado estaba scrolleando en la plataforma, yo me duermo tarde y ya era la 1 o las 2 de la mañana, cuando me salieron varios videos seguidos de unos gatos y perros comportándose muy extraña. En esos videos, los animales hablaban o intentaban vocalizar palabras de forma muy humana, a unos sí se les entendía lo que decían y otros parecían estar hablando en un idioma desconocido. Te mando los videos para tener un contexto más amplio y sigo con mi historia. Can you say agua? Agua. Can you say it again? Ma. Mama. Mamá. Mamá. A ver. Ay, tan bonita. ¿Cómo me llamo yo? Yo vi esos videos y al principio me dio una sensación de curiosidad, no tanto miedo, pero en ese momento escuché como mi gato rasguñaba la puerta de mi habitación y quería entrar. Mi gato duerme pegado a mi puerta por fuera y le daba golpes a la puerta como si quisiera derribarla.
Yo me puse nervioso y abrí la puerta para ver qué estaba pasando. Al hacerlo vi a mi gato en la oscuridad del pasillo, dando vueltas de un lado al otro al fondo del pasillo. Si tienes gatos sabrás a lo que me refiero, a veces se vuelven locos y actúan así. Yo le silbé y le dije que se tranquilizara porque despertaría a mis padres. Pero al momento de hablarle, mi gato comenzó a imitar el mismo sonido que se escuchaba en los videos, maullando de una manera aterradora y vocalizando palabras. Solo entendí que me dijo, no quiero hacerlo. Yo retrocedí y cerré la puerta, intentaba dormir pero no me lo permitía. Sentía que en cualquier momento mi gato abriría la puerta y me haría algo. En algún momento de la madrugada me quedé dormido y al despertar noté que la puerta de mi habitación estaba abierta. Me froté los ojos, tapándome toda la cara, y luego vi a mi gato al borde de mi cama, observándome. Me llevé un susto muy grande, ya que no me esperaba verlo ahí, y eso me hace pensar que estuvo toda la noche observándome con una sonrisa muy inquietante que nunca antes le había visto. Mi gato poco a poco ha vuelto a actuar normal otra vez, pero yo les recomendaría que no vean videos de animales actuando extraño cuando su mascota está presente, porque hay una posibilidad de que éste empiece a imitar esos comportamientos. En mi pueblo vive una señora muy anciana. Ella vive arriba en el cerro en una casa muy pobre, aunque por algún motivo nunca le pasa nada cuando hay tormentas o desastres naturales. Todo el pueblo la conoce, pero nadie se anima a acercarse a su casa ni a hablar con ella. Se dice que esta señora practica la brujería, es algo que se sabe por la poca gente que ha tenido contacto con ella. Aún así, hay algo que sucedió hace muchos años y que ya nadie se atreve a contar, pero yo lo haré. Esta señora tenía un hijo muy malo, el muchacho ya tenía más de 20 años, pero se la pasaba haciendo maldades en el pueblo, robaba y golpeaba a otros hombres, agredía a las mujeres y nadie le hacía nada. Pero un día se metió con el tipo equivocado y se fueron a los golpes. En esa pelea el hijo de la señora terminó muy grave y acabó perdiendo la vida. La señora no pudo traer a su hijo de vuelta y se enfureció tanto que buscó al hombre que le quitó a su hijo y se lo llevó arriba en el cerro. Una vez arriba, y esto es muy turbio, pero se dice que la mujer lo convirtió en perro y lo amarró a un árbol para que cuidara su casa. La gente que pasaba por ahí decía ver a un perro enorme y con cara humana, que tenía un ladrido muy peculiar, pues parecía un humano imitando el ladrido de un perro. Ese perro deforme se les quedaba viendo a los pasantes como pidiendo ayuda, pero nadie podía hacer nada porque a todos les daba mucho miedo. Con los años el perro se fue haciendo más grande y viejo. El perro murió y se cuenta que al morir el cuerpo adoptó la forma de un humano otra vez, pero era la forma de un hombre viejo y muy acabado. La gente que pudo verlo dice que eso no era para nada un perro, ellos juraban que se trataba de algo más. Esta anécdota me la contó una tía mía que es muy seria y muy mayor. Ella me dijo que algunos humanos son convertidos en animales por brujas y chamanes, y que es una de las razones por las que a veces los animales actúan así. Que muchas veces, cuando ves a un animal actuar de forma humana, eso en realidad no es un animal y hay que tener mucho cuidado. Una vez escuché un programa donde unos biólogos decían que los animales se están humanizando, es decir, como una nueva forma de adaptación al medio, están adoptando el comportamiento humano para poder subsistir. Eso llamó mi atención, pues decían que eso viene pasando desde hace décadas, pero ahora con las redes sociales lo estamos notando más. Yo he visto tus videos de animales actuando como humanos y me hace mucho sentido todo esto. Yo tengo una amiga veterinaria y me cuenta que cada vez tiene más casos de gente que le llevan sus mascotas para que las revisen, pero al practicarles las revisiones en realidad no tienen nada. Lo más común son las personas que dicen que su mascota se ha estado comportando muy raro, como que emiten sonidos que parecen palabras o los han descubierto haciendo cosas que ellos no les enseñaron. Un caso del que me platicó recientemente fue el de una chica que llevó a su conejo porque estaba adquiriendo un tamaño gigante. Dice mi amiga que no le había tocado ver a un conejo tan grande y gordo, no podía ni agarrarlo por ella misma, le tuvo que pedir ayuda a uno de sus asistentes para subirlo sobre la mesa. La chica que lo llevó dijo que el conejo vivía dentro de su casa y que había aprendido a abrir y cerrar las puertas y pasaba tiempos muy largos parado en sus dos patas. Fue muy curioso porque cuando le hicieron los estudios salió que era un conejo sano, solo tenía una condición genética que lo hizo crecer de más. Aún así, no eran comunes esos comportamientos. Yo tengo un perro y por ahora no he notado nada extraño, pero me da miedo que empiece a comportarse así en cualquier momento. Soy huérfano desde los 5 años, así que en mi infancia la viví con mis abuelos en una colonia muy pobre de Sinaloa.
Eran los años 90, la situación no estaba tan caótica como ahora, y los niños podíamos salir tranquilos a jugar hasta altas horas de la noche. En una noche como cualquier otra, yo me encontraba jugando a la pelota con unos amigos afuera de mi casa. Estábamos pasando un buen rato hasta que la pelota se nos cayó en la casa de enfrente, que era la casa de don Gilberto, un señor cascarrabias que había muerto días atrás. La casa estaba desocupada, sus hijos se llevaron todos los muebles y objetos de valor luego de su fallecimiento. Solo quedaban un par de animales que don Gilberto se encargaba de criar para luego venderlos, entre ellos una horrible cabra. Yo, quizás por hacerme el valiente, crucé el alambrado y me metí por la pelota, que cayó cerca del corral de animales. Crucé y agarré la pelota, pero de pronto, escuché ruidos adentro del gallinero. Al asomarme por una de las ventanas del gallinero, vi a una cabra de espaldas, parada en sus dos patas, devorándose a las gallinas, las agarraba con una pata y se las llevaba al hocico muy fácilmente. De esa cabra, esa maldita cabra, se giró y volteó a verme, e hice contacto visual con ella. Sus ojos eran muy humanos, muy grandes y apagados, como los de un anciano enfermo de odio. Su hocico estaba manchado de sangre. Corrí tan rápido como pude, crucé de nuevo el alambrado y me metí a mi casa sin decirle nada a mis amigos, quienes me miraban confundidos. Mi abuela me agarró del brazo y me preguntó qué pasaba. Yo le dije lo que vi y para mi sorpresa no se sorprendió ni se asustó. Mi abuela solo me hizo una pregunta que incluso hoy me da escalofríos. Ella me preguntó, «Mijo, ¿la miraste a los ojos?» «Sí, abuela», le respondí. Mi abuela rápido sacó sus utensilios y me hizo una especie de limpia. La verdad, esa es la única parte de la historia que está borrosa en mi mente, es como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo en ese momento. Pero luego de un rato me puse bien. En ese momento entendí que don Gilberto no se dedicaba a vender ganado, sino a practicar la brujería. Hola Trastorno Nocturno, te escribo para contarte algo que me pasó con mi perro. Él se llama Tommy y está en nuestra casa desde cachorro. Pero desde hace varios meses, el perro empezó a comportarse muy extraño. Simplemente ya no parecía el mismo, antes era muy cariñoso y le gustaba jugar en el patio, ahora casi no hace nada, y su mirada, debo decir que me da un poco de miedo. Tommy duerme afuera en su propia casita que le construimos cuando empezó a hacerse grande. Recientemente, en la noche, escuchábamos voces que venían desde el patio. Mi papá y yo salíamos a revisar que no se hubiera metido nadie, pero no, cuando íbamos solo estaba el perro, que nos miraba detenidamente, como si quisiera hablar. En uno de esos días, mi hermano nos despertó a todos gritando, pues había visto al perro pararse en sus dos patas y caminar así hasta su ventana. Todo esto nos fue incomodando hasta el punto de tenerle miedo a este perro. La gota que derramó el vaso ocurrió hace apenas 2 semanas. Eran cerca de las 2 de la mañana, todo estaba oscuro, pero desde la sala se escuchaba el sonido de una persona hablando. Yo salí de mi habitación y caminé silenciosamente hasta la sala. La voz se escuchaba cada vez más fuerte. Asomé la cabeza desde el pasillo para ver qué estaba pasando y me di cuenta de que solo era Alexa, ese asistente virtual que funciona por medio de la voz. Sentí un alivio al ver que solo se trataba de ese aparato. Lo siento, estoy teniendo problemas para entenderte en este momento. Por favor, inténtalo más tarde. Lo siento. Estoy teniendo problemas para entenderte en este momento. Por favor, inténtalo más tarde. Se me hizo raro, pues Alexa siempre hace ese sonido cuando no entiende lo que alguien está hablando. Al voltear hacia atrás, ahí estaba el perro, quien había estado en la sala todo este tiempo. Al verme, se me quedó mirando fríamente a los ojos, su mirada era muy penetrante, incluso sus ojos tenían un turbio resplandor que resaltaba en la oscuridad. Yo simplemente apagué el aparato y me metí a mi cuarto. Me costó mucho dormir sabiendo que el perro estaba adentro, ni siquiera supe cómo había entrado. A la mañana siguiente toqué el tema con mi familia. Mi padre dijo que él sí ha escuchado hablar al perro desde su habitación, y mi madre piensa que alguna entidad sobrenatural pudo haberse apoderado de nuestra mascota. Te mantendré al tanto si ocurre algo más. Yo estuve acudiendo a terapia involuntaria gran parte de mi adolescencia, por un hecho que me ocurrió en un campamento con mis compañeros de clase. El campamento fue llevado a cabo en medio de un bosque, en donde se hacían campamentos de verano cada año. Una noche, no podía dormir y me levanté de mi cama y me senté afuera observando la oscuridad del bosque. Del otro lado, de donde estaban las cabañas, empecé a escuchar un llanto extraño incesante. Yo fui y me acerqué por mera curiosidad. Quiero que te imagines esto, porque es algo que dio vueltas en mi cabeza durante años, y que solo yo sé que es real. Lo que vi fue a un hombre de espaldas, llorando agachado, con las piernas dobladas hacia el frente. Esa fue mi primera impresión.
Yo no podía ver bien a este hombre, así que caminé un par de metros y vi que tenía unas alas gigantes que salían de su espalda. Este hombre se volteó lentamente y dejó ver su rostro, que era el de un búho estrepitoso. Era prácticamente un búho en el cuerpo de un hombre. Acto seguido alzó sus grandes alas y tomó la forma de un búho en el aire, justo frente a mis ojos. Esa criatura se marchó lejos, mientras yo me quedé sollozando de miedo. Estuve toda la noche sin poder dormir y la mañana siguiente se lo conté a uno de mis tutores. Llegaron mis padres muy preocupados, por supuesto que nadie me creyó lo que vi, por eso me canalizaron con varios psiquiatras. Con los años me he puesto a investigar sobre el tema, buscando más anécdotas de gente que vivió una experiencia de este tipo, y he descubierto que muchísimas personas han vivido un suceso parecido. Estoy convencido de que lo que vi fue real, así que no me importa lo que piense la gente. En mis investigaciones he descubierto que existen entidades oscuras que adoptan formas animales para camuflarse, y esas criaturas están entre nosotros. Hola, recién acabo de conocer tu canal y me quedé enganchado a tus videos de animales actuando como humanos. Yo tengo un relato que me pasó con mi perro hace 3 meses. Esa ocasión llegué muy tarde a casa después de estudiar, dejé mis cosas sobre el sillón de la sala y me metí a la cocina para buscar algo de comer. Aclaro que todas las luces de la casa estaban apagadas y desde la sala empecé a escuchar que alguien repetía mi nombre, lo repitieron 3 veces, Alexis, Alexis, Alexis. Era la voz de un hombre y pensé que era mi padre, así que le dije que en un momento iba, pero esa voz me seguía llamando. Dejé el sándwich sobre la mesa y me dirigí a la sala, le dije, ¿qué pasa papá? Y no recibí respuesta. Luego de un silencio incómodo de 5 segundos encendí la luz, y solo estaba el perro observándome, no había nadie más. Me solté a reír de los nervios, alcé la voz y dije, dale papá, ¿me estás jugando una broma? Caminé hasta la habitación de mis padres y ambos estaban durmiendo, no podía ser mi papá. Me regresé y el perro seguía ahí, por lo que le tomé esta foto, donde sale mi perro con una mirada escalofriante. Creo que esa vez descubrí, sin querer, que mi perro sabe hablar. He intentado sacarle palabra otra vez, pero él solo me mira y sonríe, creo que entiende lo que le digo, pero ahora no puedo ver a mi perro de la misma forma que antes. ¿Qué tal? Me llamo José y vivo en un pueblo en las afueras de Veracruz. Soy de una familia humilde, nosotros habitamos en un pequeño rancho donde criamos algunos animales, especialmente vacas, gallinas y borregos. Nuestra casa es de lámina, aunque mi papá la ha ido reforzando con el paso de los años. Bueno, acá se cuentan muchas historias sobre nahuales o animales que tienen comportamientos humanos. Y precisamente hace un tiempo tuvimos un encuentro con un ser de estas características. Recuerdo que era un jueves por la noche, estábamos cenando mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá aún no llegaba del trabajo, no lo esperamos porque ese día llegaría tarde. Cenamos y antes de irme a dormir, revisé que los animales estuvieran bien resguardados. Recorrí la zona de las vacas y las noté muy extrañas, como asustadas, las gallinas se refugiaban en una esquina del gallinero, como protegiéndose de algo. Pensé que sería normal, a veces esas cosas pasaban. Tan pronto me acosté para dormir, empecé a escuchar unos ruidos arriba del techo. Eran sonidos parecidos a los de un ave, al tiempo que algo muy pesado caminaba sobre el techo. Yo tomé el machete de mi papá y con miedo salí a ver qué pasaba, no era la primera vez que alguien intentaba robarnos. Abrí la puerta, me asomé hacia arriba y lo que vi, hasta el día de hoy me persigue en mis sueños más profundos. Era un ave enorme, con alas muy holgadas, pero sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo cuando vi que tenía un rostro humano. Su cara era la de un hombre horrible y deforme. En medio del silencio absoluto, divisé un camino de sangre que daba hasta el corral de los animales. Me metí corriendo a la casa, desperté a mi madre y mi hermana y les dije que se encerraran en su cuarto. Al contarles lo sucedido, mi madre comenzó a rezar, pero esos rezos solo molestaban más a la extraña criatura, que con su aleteo movía gran parte del techo, tanto que pensamos que este se iba a caer. Afuera, los animales gritaban de forma gutural, sabíamos que estaban luchando por sus vidas. De pronto, todo se detuvo, y minutos después, escuché la vieja camioneta de mi papá llegar a casa. Todos salimos al escuchar los gritos de mi padre, quien contemplaba los restos de sus animales, muertos en pedazos por todo el lugar. El ave ya no estaba, y desde ese día, rezamos juntos todas las noches para que la criatura nunca regrese.
Soy docente de educación básica. Hace unos años tuve la oportunidad de impartir clases en una escuela rural al sureste de México. Me reservaré el nombre porque esa escuela aún sigue activa. Era una de mis primeras experiencias como docente. Por aquellos años yo era recién egresada de la escuela normal y me ofrecieron ese trabajo que quedaba lejos de mi ciudad. Por ese motivo tuve que rentar una casita en ese pueblo. Era una vivienda pequeña, pero acogedora. La casa me la estaba rentando una señora, con quien pude desarrollar un vínculo de amistad. Una de las cosas que me dijo sobre el pueblo era que la gente contaba muchas historias y que no me dejara asustar, que en ningún momento demostrara miedo ante ninguna persona. Lo que pasa es que ahí se hablaba demasiado sobre la existencia de nahuales, esas criaturas de aspecto animal, pero que en realidad son brujos adoptando dicha forma. Yo le atribuía todas estas creencias al vasto folclore mexicano, aunque tengo que admitir que la vibra de ese pueblo era oscura y misteriosa. Al caminar por la calle, toda la gente se me quedaba mirando, como si fuera una especie de forastera que venía a amenazar sus costumbres. Especialmente un señor muy feo, que me miraba de forma lasciva y acosadora. Ese señor era el herrero del pueblo y tenía muy mala fama. Otra cosa que debo decir, y es que los animales, sobre todo los perros, no me quitaban la mirada de encima y me seguían caminando, no me ladraban, solo me olían o me miraban de forma incesante. No sé de qué raza eran, pero no había visto perros así en mi ciudad. Eran la mezcla de un perro con un lobo o un coyote, tenían un aspecto descuidado. Yo todos los días me levantaba a las 6 de la mañana y me iba caminando al trabajo. Esa escuela me quedaba a poco más de 1 kilómetro de distancia. Yo tenía que cruzar un camino de árboles, con un puente que estaba sobre un río. Era relajante caminar por ahí, pero en ocasiones sí llegaba a sentir que alguien me observaba o notaba ligeros movimientos a los costados, ahí entre los arbustos, como si un extraño ser se estuviera escondiendo de mí. En una ocasión, en un día muy nublado, faltaron muchos alumnos a la escuela. Los padres de familia no los enviaron a clases porque alegaban que había algo ahí afuera, una presencia maligna. Y yo trataba de mostrarme respetuosa ante las creencias del pueblo, pero eso simplemente me parecía inverosímil. Al acabar las clases, me quedé más tiempo en el aula para revisar exámenes y preparar la clase del día siguiente, y así solo llegar a casa a descansar. No me di cuenta y me dieron casi las 7 p.m., por lo que me fui a casa. En el camino de vuelta me sentí muy incómoda. Antes de llegar al puente, me percaté que ahí se encontraba un animal enorme y voluminoso. Era un perro o un coyote, no podía distinguir entre esos dos animales. Tenía su hocico muy alargado y sus orejas sobresalían sobre su cabeza. Yo, con tal de evitar a ese feo animal, le di la vuelta al río, aunque fuera un camino más largo. Caminé apresurando el paso y volteando hacia atrás cada rato, pero enfrente de mí se paró en sus 2 patas el mismo coyote que había visto en el puente. Era la cosa más horrible que jamás haya visto y que no puede describirse con simples palabras. Para que te hagas una idea, parecía más bien una persona con rasgos animales. Detrás de él salieron otros 2 coyotes y yo no sabía ni dónde meterme. Para ese momento temía por mi propia vida. Lo único que pude hacer fue meterme al río, mientras esos coyotes se reían a gritos. Me quedé ahí en el agua hasta que se fueron, por lo que pude escuchar iban hablando entre sí como humanos. Llegué a mi casa empapada y muerta de miedo. La señora que me rentaba vivía a un lado y me preguntó qué había pasado. Yo no tuve tapujo en contarle lo que vi y esta me dijo: «Ay, hija mía, debí haberte contado». «¿Contado qué?», le dije. Ella se me acercó y me cubrió con una toalla para secarme. Me dijo que en el pueblo todos saben que hay un señor que es nahual y que le gusta asustar a la gente, sobre todo a los foráneos. En ese exacto momento, algo hizo clic en mi mente y ya sabía de quién me estaba hablando. Era el herrero del pueblo. Me contó que ese señor y sus 2 hermanos tenían poderes sobrenaturales, ya que se les fueron heredados por antiguas generaciones. Yo me quedé muy angustiada, pero recordé las palabras que me dijo antes, eso de no demostrar miedo, y tuve que seguir con mi trabajo 2 meses más en lo que se terminara mi interinato. En aquel entonces se atravesó todo el tema del virus mundial y las clases fueron suspendidas, pero aún así tenía que seguir acudiendo a juntas entre docentes. La última vez que vi a esa criatura fue en mi despedida, cuando me organizaron un convivio en la casa de la señora que me rentaba. Asistieron pocas personas y lo estábamos pasando bien, hasta que al asomarme por la ventana, vi a aquel viejo hombre parado afuera, observándonos. Nunca olvidaré eso, porque me dijo adiós con la mano, solo que esta tenía la apariencia de una pata de animal. Esto sucedió hace 3 años y la verdad es que no pisaré nunca más ese pueblo. Solo hablo de vez en cuando con la señora de la renta y me dice que las cosas están tranquilas, pero que cada tanto, cuando llega un nuevo foráneo al pueblo, vuelven a presentarse ese tipo de fenómenos paranormales. Hola,
He visto tus videos y quiero contarte esta historia que había olvidado desde hace muchos años. Quizás decidí olvidarla por lo traumática que fue, pero ya que ha pasado tanto tiempo, no tengo problema en compartirla. Solo la volví a recordar por el eclipse que hubo hace un par de semanas, ahora verás por qué. Resulta que, cuando era chico, mi papá tenía su propia granja con animales de ganado en la casa, y desde chico me enseñó a cuidarlos. Nosotros vivíamos en un pueblo muy pacífico en Guanajuato, sinceramente nunca nos había pasado nada extraño, hasta un día, el 11 de julio de 1991. Por si no lo sabes, ese día hubo un eclipse solar total que se vio demasiado impresionante aquí en México. Yo lo recuerdo porque tenía 13 años, era de día y se oscureció en su totalidad por unos minutos, la gente estaba enloquecida ante tal fenómeno. Pero ese día, los animales de la granja se comportaron extraño, sobre todo los cerdos. Estaban muy inquietos y mi papá no los podía controlar, así que me pidió ayuda. Cuando me acerqué al corral de los cerdos, pude ver que algunos se estaban comiendo a sus crías o intentaban devorarse entre sí. Le avisé a mi papá y tuvimos que separarlos en otro corral, nunca me había tocado ver algo así. En los días siguientes ya se percibía un ambiente siniestro en toda la granja o incluso adentro de la casa. Los animales ya no eran los mismos después de ese eclipse, ahora eran más hostiles y agresivos, cambió su semblante y sus ojos me daban miedo, porque te seguían con la mirada a todos lados. En las noches escuchábamos ruidos que venían de la granja, como unas carcajadas a gran volumen, pero al salir solo se encontraban los animales en su lugar. Una mañana recuerdo que me levanté temprano para ir a sacar agua del pozo, eran las 5 de la mañana y aún no amanecía, cuando comencé a escuchar mi nombre. Decían, Víctor, Víctor, eran 3 voces muy graves y roncas. Yo no conocía esas voces, me asusté al pensar que unos intrusos se hubieran metido a nuestra propiedad. Tiré el balde de agua al suelo y me metí corriendo a mi casa, pero antes de entrar, volteé hacia el corral de los cerdos y los vi a todos parados en sus 2 patas, apoyados sobre el borde del corral, riéndose a carcajadas. Yo desperté a mi padre, le conté todo y se levantó enojado a revisar a los cerdos. Cuando regresó le pregunté qué había visto y no me contestó. Solo se echó a dormir de vuelta, pero noté en su semblante que estaba aterrado y confundido. Yo me asomé por la ventana y esos cerdos seguían en la misma posición, miraban hacia adentro de la casa como si quisieran entrar. Al día siguiente llegaron 2 trocas transportadoras de animales y se llevaron a todos los cerdos, ahí me di cuenta que mi papá los había vendido. Cuando se fueron los cerdos, el ambiente volvió a ser pacífico y no presencié ningún otro suceso paranormal. Yo no sé si hay una explicación científica para el comportamiento de los animales después de un eclipse, pero en mi caso, como conté, tuvo efectos bastante siniestros. Hola, esta anécdota me ocurrió en julio del presente año, cuando fui a visitar un zoológico de mi ciudad. Fuimos un domingo en familia a ver los animales, ya que mi hermano pequeño quería verlos, era la primera vez que lo llevamos al zoológico. Un hombre nos acompañó como guía en el recorrido, solo íbamos mi familia y otras 6 o 7 personas más. Pasamos de ver los elefantes, las jirafas y otros animales, todo iba normal, hasta que llegamos a la zona de los chimpancés y gorilas. Mi familia estaba entretenida escuchando al guía del tour que les hablaba un poco sobre esa especie. Decía que los monos tienen un comportamiento parecido al humano, y no solo su comportamiento, sino también su físico, pues compartimos gran parte de la misma genética. Pero yo puse mi atención en un solo chimpancé que se encontraba separado de la manada. Este animal estaba sentado con la mirada puesta en un punto fijo. Las rejas de la jaula casi no me dejaban verlo, intenté moverme hacia un lado y el chimpancé ya me estaba mirando a mí fijamente. Me dio un mini infarto sentir su mirada de repente. Ese chimpancé empezó a caminar hacia mí en sus 2 patas como normalmente lo hacen, y luego se quedó quieto, arriba de una roca, a una distancia considerable. Mi madre me habló para que fuera con ellos, les dije que en un momento iba, me daba mucha curiosidad del comportamiento de ese mono. Cuando lo tuve a unos 15 metros, noté que el animal me estaba diciendo algo, pero no podía entenderlo. Era como si quisiera vocalizar una palabra, pero no podía. Intenté escuchar con atención y me corrió un escalofrío por la espalda cuando entendí lo que estaba diciendo. Ese mono me decía: ayúdame, sácame de aquí. Me estaba pidiendo ayuda por alguna razón, ese sonido se fue haciendo más fuerte y de un momento a otro corrió hacia la reja frenéticamente. Yo pegué un salto hacia atrás y me caí al suelo y me fui con mi familia sin pensarlo más. Cuando los alcancé estaba tan nervioso y asustado que no pude evitar vomitar. A la vuelta del tour volvimos a pasar por ahí, ese mono estaba en el mismo lugar, solamente me siguió con la mirada hasta que lo perdí de vista.
De esto se lo conté a mi familia al llegar a casa y me dijeron que pudo ser que escuché mal o estaba sugestionado, pero lo que yo pienso es que ese mono no es un animal y que pudo ser un humano que fue transformado en un chimpancé. Lo siguiente que voy a contar es verdad y me pasó cuando tenía 14 años. A esa edad acostumbraba ir con mis amigos a andar en bicicleta cerca de un rancho conocido como el Oeste, aquí en Querétaro. Nos gustaba ir allá porque era un lugar con abundante terracería y había unas subidas y bajadas especiales para andar en bicicleta. Era divertido porque también estaba la adrenalina de que en cualquier momento se podía soltar un animal del rancho y perseguirnos. De eso ya había pasado en un par de veces cuando se soltó un cordero y se fue detrás de un amigo, pero no nos alcanzó. En una tarde de noviembre, en esos meses que oscurece más temprano, estábamos dando una vuelta en bicicleta por el lugar cuando nos agarró una tormenta. Empezó a llover de la nada, a todos se nos hizo raro y nos fuimos, pero cuando pasamos por detrás del rancho escuchamos 2 detonaciones de fuego y un amigo nos alertó de que a lo lejos venía un animal corriendo hacia nosotros. Casi no podíamos verlo, el rancho era enorme y este animal se veía muy lejano, pensamos que era otro cordero o quizás un potrillo. Nosotros nos montamos en las bicicletas, pero nos distrajimos al percatarnos de la extraña silueta de ese animal. Un amigo dijo, mira, parece que es una persona, y otro le respondió que no, que era un animal. Cuando estaba relativamente cerca, vimos que se trataba de una cabra negra y deforme que venía corriendo en sus 2 patas en nuestra dirección. Nosotros empezamos a pedalear tan rápido como podíamos, con las pesadas gotas de lluvia golpeando nuestro rostro. Para este punto, la cabra ya se encontraba cruzando el alambrado que daba hacia afuera del rancho. Al voltear hacia atrás, vimos que un amigo se había quedado muy atrasado y ya tenía muy cerca a la cabra. En 5 segundos, la cabra lo alcanzó y mi amigo por tratar de esquivarla se resbaló y se cayó en un charco. Sin embargo, la cabra pasó de largo y se perdió en una zona boscosa. Fuimos a revisar a nuestro amigo, que estaba tirado en el suelo, sufriendo un ataque nervioso. Nos dijo que vio a esa cabra de cerca, que ésta se iba riendo y tenía un disparo en la pierna y unos fluidos sanguíneos le escurrían de esa parte, pero aún así seguía corriendo a gran velocidad. Nosotros vimos un caminito manchado de rojo que daba hacia un lado de la terracería, pero no quisimos averiguar más y nos fuimos de ahí. Y ya no volvimos nunca a ese lugar, solo supe años después que en ese rancho habían pasado cosas paranormales y que un día se quemó de la nada bajo extrañas circunstancias. Hoy en ese lugar queda pura terracería y una señalización de seguridad que te desvía hacia otro camino. ¿Qué tal? Te voy a contar una experiencia que tuve junto a mi novia hace 4 años, cuando hicimos un viaje en carretera hacia Mazamitla, Jalisco. Nosotros somos de Michoacán y habíamos planeado ese viaje con semanas de antelación. Yo iba manejando en carretera, ya estaba oscureciendo y el ambiente era muy tranquilo y relajante. Todo iba normal y como a mi novia le gusta mucho ver el paisaje, ella se puso a observar los alrededores, aunque solo había árboles y montaña. Pero en un momento del trayecto, mi novia pegó un grito horrible que me hizo frenar bruscamente. Yo le pregunté qué pasaba, molesto y a la vez asustado por el grito, la verdad no me lo esperaba. Ella, con la respiración agitada, señaló una parte en orilla de la carretera, señalaba atrás de un árbol, pero yo no veía nada. Mi novia no podía soltar palabra, yo intenté tranquilizarla y me orillé para estacionar el auto. Segundos después me dijo, ¿tú también lo viste? ¿Qué cosa?, le respondí. Ella me dijo que en la orilla de la carretera estaba escondido un animal muy feo, a lo que ella pensó que era un lobo, pero con la luz del auto vio que se trataba de un perro espantoso. Y lo más aterrador de esto es que el perro tenía una cabeza humana. Yo no pude evitar reírme ante tal afirmación, mi novia se molestó y me dijo que encendiera el auto y que nos fuéramos de inmediato. Yo lo tomé con calma e intenté procesar la locura que me estaba diciendo. Sé que ahora puede sonar mal, pero en ese momento no le encontraba ninguna lógica. Mientras todo esto pasaba, escuché unos ruidos en la parte trasera del auto, y este se hundió hacia abajo, como si algo muy pesado se nos hubiera subido. Al voltear por el retrovisor, sentí un nudo en la garganta cuando vi a ese animal, o lo que sea que fuera, observándonos a los dos fijamente. Yo ni siquiera lo pensé y aceleré rápidamente, pero el auto no avanzaba casi nada, fue muy desesperante esa situación. Cuando por fin se bajó, nos fuimos a gran velocidad, solamente que esa criatura nos seguía corriendo por un costado. Su velocidad era impresionante. Yo volteé de reojo y vi que el perro tenía la cabeza de un hombre viejo y sin cabello. Yo le decía a mi novia que no volteara a verlo, y así lo hicimos. Al ignorarlo él nos dejó de perseguir.
Conversamos con la gente de ese pueblo y nos dijeron que tienen muchas leyendas, pero ninguna de un perro con cabeza humana. Un señor nos dijo que probablemente era un demonio que quería llevarnos o lastimarnos. Hola, vi que subes videos de animales actuando como humanos. Quiero contarte una experiencia que me pasó con unos gatos en la casa donde vivía. Para poner un contexto, esto sucedió hace un año. Yo vivía con mi novia, estábamos rentando una casa en un lugar, digamos no tan seguro, pero era para lo que nos alcanzaba. Tengo que decir que en la colonia donde vivíamos había un entorno muy deprimente. Los vecinos eran raros y los postes de luz no servían, así que en las noches estaba todo oscuro. Nadie salía de casa después de las 10 de la noche. También era normal ver a gatos callejeros deambulando en las calles por las noches, buscando algo que comer. Bien, durante varias noches empezamos a escuchar sonidos afuera, como sonidos de personas hablando. Esto comenzó a suceder con mucha frecuencia. Yo me asomaba por la ventana, pero no había nadie, solo eran los gatos, por lo que simplemente regresaba a dormir. A mi novia le asustaba demasiado esta situación, pues en una de esas noches despertó gritando porque vio a un gato asomándose por la ventana de nuestro cuarto. Este gato le sonrió con un semblante muy humano. Nosotros ya estábamos hartos de lo que estaba pasando, así que decidimos rentar en otro lugar. El último día que estuvimos en esa casa, toda la noche, escuchamos rasguños en la puerta, como de un gato queriendo entrar. Al asomarme por la ventana que da para la calle, observé lo que parecía ser un gato. Era negro, pero notaba algo raro en él. Se veía muy grande, del tamaño de un perro normal. Mi novia me miró con miedo y me dijo que no le abriera. Puse la oreja pegada a la puerta y claramente escuché: ábreme, ábreme. Mi novia y yo nos encerramos y esperamos a que amaneciera. Al día siguiente, tomamos nuestras cosas y nos fuimos, notando que todos los gatos del vecindario nos seguían con la mirada, como si estuvieran a punto de decirnos algo. Está de más decir que nunca más regresamos a ese lugar. Cuenta mi padre que cuando ejercía de guardabosques aprendió a lidiar con todo tipo de animales salvajes, dígase osos, serpientes y demás criaturas. Pero una vez tuvo un encuentro con otro animal muy peculiar y que por lo general no habita en esas zonas. Se trataba de un canguro. Dice que en su opinión no hay animal más perturbador que un canguro, al menos por su contextura física. Estos animales son demasiado intimidantes, solo basta con observar su tamaño y musculatura, además de su larga cola y potentes piernas. Los canguros llegan a ser muy agresivos si te ven como una amenaza y pueden ponerse erguidos fácilmente como cualquier humano. Dice mi padre que una vez se encontraba haciendo el reconocimiento de un área protegida cuando empezó a escuchar un sonido en una parte del bosque. Al principio pensó que era un ave, sin embargo, conforme se fue acercando observó una figura extraña que se movía entre las ramas. Era un canguro que se mostraba erguido, en posición de pelea. A él le impresionó mucho porque estos animales generalmente habitan en zonas áridas como las sabanas. Nunca había visto a uno en un bosque. Dice mi padre que veía odio en el rostro del canguro, sus ojos brillantes lo intimidaron demasiado. Este canguro comenzó a caminar erguido, moviendo una pata y luego la otra, contrario a lo que haría un canguro normal, ya que ellos se desplazan saltando. Mi padre no llevaba ningún arma, era una simple revisión del área verde, pues el canguro se le fue encima y lo golpeó con sus patas delanteras. Mi padre siempre fue un hombre fuerte y se defendió como pudo, pero los golpes de ese canguro lo dejaron noqueado en el suelo, con 6 huesos rotos y la cara arañada. Mientras estaba en el suelo, mi padre vio cómo el canguro abría su mochila que llevaba con él y se llevó toda la comida. Fue tan surrealista esa experiencia que se quedó 10 minutos mirando al cielo, en estado catatónico. Solo pudo arrastrarse de vuelta a su mochila y sacar un walkie-talkie, con el que pidió ayuda. Él tardó meses en recuperarse de ese ataque, y hoy cuenta que aquel canguro le dio la impresión de no ser del todo un animal. Dice que aunque se crea que los canguros son tímidos o inofensivos, tienen su lado oscuro y lo mejor es evitarlos a toda costa. Cuando era pequeña estuve muy grave por una fiebre intensa. Me pasaba todo el día en la cama, descansando y tomando medicamentos, de verdad estaba muy enferma. Mi única compañía era mi gato que se llamaba Canelo, y él siempre estuvo conmigo. Recuerdo que se quedaba acostado a cuidarme en una pequeña silla que estaba enfrente de mi cama. Un día que me puse mala, Canelo se levantó de su silla, caminó hacia mí y colocó su patita delantera sobre mi frente.
Él me soltó unas palabras, sí, el gato me habló con una voz suave y angelical, y me dijo: Sanarás y estarás bien antes del amanecer. Yo debo irme, mi misión aquí terminó. A mí no me dio miedo, todo lo contrario, me hizo sentir bien al instante. A la mañana siguiente, mi madre entró a revisarme y se sorprendió al ver que la calentura se había ido, al igual que el dolor de cabeza y todo lo demás. Ella me abrazó y yo le dije al oído: fue gracias a Canelo, mamá. Ella me respondió: ¿cómo? ¿A qué te refieres? Yo le dije que el gato me habló la noche anterior y que él me había sanado, que quería verlo otra vez. Mi madre, que era muy comprensiva, fue a buscar al gato pero no lo encontró y ciertamente nunca más lo volví a ver. Desde entonces yo sé que los animales pueden hablar, especialmente los gatos, por más increíble que parezca. Ahora soy veterinaria y me dedico a curar gatitos, así como Canelo cuidó de mí. Esto sucedió hace unos años. Aquí, donde vivo, es como tipo pueblo. Mi abuelo dice que una vez, hace muchos años, fue de noche a la feria del pueblo y estuvo ahí hasta muy tarde. Ya casi eran las 3 a.m, entonces a la hora de regresarse para llegar a la casa, hay que pasar un callejón que está totalmente oscuro. Mi abuelo iba caminando, cuando a lo lejos escuchó y vio que del callejón venía caminando alguien. Cuando puso más atención, estaban diciendo su nombre, Sergio, a lo lejos, y mi abuelo al ver con el reflejo de la luna, vio que era un burro muy turbio parado en sus 2 patas. Este animal iba directo a mi abuelo mencionando su nombre, él por la impresión, le soltó un golpe en el hocico al burro, los dos salieron corriendo. Al otro día, dice mi abuelo que fue al pueblo a ver si alguien traía un moretón en la cara, ya que en esa época era muy común ver a los nahuales. Pero al bajar al pueblo, nadie tenía nada, hasta que alguien le platicó días después que un señor llegó al trabajo con el rostro golpeado y que él dijo que fue solo un accidente. Nunca le dijeron bien el nombre, aún es fecha que recuerda esa historia como si hubiera sido ayer. A mí, me han pasado un par de cosas raras con animales, te cuento. Hace unos meses, me desperté a las 2 de la mañana, pues afuera estaban unos perros ladrando. Algo molesto, salí a ver qué estaba pasando, y vi a una manada como de 4 o 5 perros, ladrándole a algo en la calle. Era un gato que estaba refugiado arriba de un árbol. Yo les grité a estos perros para que lo dejaran en paz, todos voltearon, y el gato aprovechó para salir huyendo. Pero este gato, corrió hacia el portón de mi casa, y se subió a las rejas. Cuando lo tuve de frente, vi que su cara era humana, y me dijo, gracias, para luego irse. En otra ocasión, antes de irme a dormir, noté que mi perro estaba haciendo unos sonidos afuera en el patio donde regularmente duerme, gemía con dolor o tristeza. Era de noche y no veía muy bien. Fui con mi perro, y algo adormilado empecé a acariciarlo, pensando que estaba triste o algo así. Mi hermana salió y me dijo, Martín, ¿qué estás haciendo? Estoy acariciando a Rocco, le dije. Así se llamaba el perro. Rocco está durmiendo adentro en la sala, ¿de qué hablas? Volteé con miedo, y lo que estaba acariciando no era mi perro, era un ser extraño, que imitaba los sonidos de mi mascota. Esta criatura se fue corriendo, y con la luz trasera del patio vi que era un perro con extremidades humanas. Desde entonces mi hermana y yo tratamos de evitar el tema para no recordar ese turbio suceso. Hola. Me llamo Raúl Martínez, y actualmente tengo 17 años. Permíteme compartir contigo una historia que ocurrió hace 4 años, pero que aún recuerdo con escalofríos. En aquel tiempo, vivía en un pequeño pueblo rodeado por un montón de bosques, un lugar aparentemente tranquilo, pero que ocultaba secretos oscuros. Siempre había escuchado leyendas sobre criaturas aterradoras que acechaban en la noche, pero nunca pensé que me encontraría cara a cara con el terror más puro. Era una noche tranquila, cuando me encontraba saliendo del instituto, yo tenía que caminar por un sendero lleno de árboles. A medida que me metía más en los límites del bosque, sentí un escalofrío recorrer mi nuca, como si algo o alguien estuviera observándome desde ese sendero. Sin previo aviso, un ladrido muy fuerte se hizo eco a través de los árboles. Mi corazón se aceleró, mientras buscaba desesperadamente alguna señal de lo que podría estar ocurriendo. Al final, vi en el bosque una forma de perro que se acercaba a mí. Ante mis ojos, un perro pastor alemán se alzó sobre sus patas traseras. Sus ojos brillaban con una malvada determinación, mientras sus fauces se abrían lentamente para revelar una boca llena de espuma y dientes afilados. Sentí que mi cuerpo se quedaba petrificado en el suelo, incapaz de moverme o gritar frente a esa cosa. Pero lo más perturbador de todo era la expresión en su rostro, que se veía como mitad perro y mitad humano, una combinación fuera de lo normal.
A medida que se acercaba, pude notar una sonrisa desquiciada, una sonrisa más humana que canina. Sus labios se curvaron hacia arriba, revelando dientes perfectamente alineados, como si supiera algo que yo ignoraba. De repente, el perro pastor alemán abrió la boca y habló con una voz sorprendentemente humana. Hola, Raúl. Soy algo más que un simple perro. Dijo con una sonrisa siniestra. Te lo juro, me acordaré de eso toda mi vida. Mis piernas temblaban mientras su mirada penetrante se fijaba en mí. No había escapatoria, me estaba hundiendo cada vez más en la oscuridad de aquel encuentro aterrador. La criatura se acercó, flotando entre lo animal y lo humano. Su única intención era sembrar el miedo y extraer mi esencia vital. Luchando contra mis instintos más básicos, logré reunir el suficiente valor para dar media vuelta y huir a toda prisa. Los aullidos lastimeros del aberrante ser resonaron en mis oídos, acrecentando mi temor y paranoia en cada paso que daba. Corrí y el perro venía detrás de mí, pero cuando me giré ya no estaba. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas ya no pudieron soportarlo más. Finalmente, llegué a mi casa, agotado y temblando por el horror vivido. Desde aquel encuentro con ese ser de apariencia canina, cada noche se ha convertido en una tortura. El miedo se ha apoderado de mis pensamientos. A día de hoy, continúo lidiando con ese encuentro, preguntándome si algún día volveré a encontrarme con esa criatura o si solo fue un episodio único y aterrador. Pero una cosa es segura, el peligro acecha en las sombras de aquel bosque y debemos estar conscientes de los horrores inimaginables que pueden habitar en nuestro propio mundo. Lo siguiente le pasó a mi familia paterna. Era una fiesta familiar, estaban los tíos, abuelos, nietos y amistades de la familia. No sé muy bien cómo iba la situación o cómo empezó el asunto, pero hubo un momento en el que se empezaron a escuchar sonidos fuertes en una parte del patio, como de golpes fuertes. Quiero resaltar que es una casa de campo, por lo que tiene un patio bastante grande que rodea toda la casa, además de terrenos vecinos que se usan para la siembra, cuando es época de lluvia. Entonces, al principio nadie le prestaba atención a los sonidos, pero cuando empezaron a sonar más pesados, uno de mis tíos le avisó a mi padre para ir a checar qué era eso, y antes de llegar notaron a algo grande que tenía una figura como de un búho o una lechuza. La cosa esa tenía el tamaño como de 1,5 metros, era muy grande para ser un búho, y se subió de un salto al techo como un humano, sin volar ni nada. Esto fue lo que le asustó a mi tío y a mi papá, porque ellos son creyentes de todas esas cosas, como suele pasar con la gente de campo, de manera que todos en la fiesta se asustaron. Una tía sacó un artefacto que tenían para cazar, mi papá lo iba a usar pero mi abuelo le gritó que no lo hiciera, ya que de ser un espíritu o algo así, se podía molestar, o qué sé yo. Hoy todos piensan que fue algo paranormal, y todos los que estaban presentes dicen que sí pasó y cuentan la misma historia. No sé qué tipo de criatura haya sido esa. Buenas noches, Trastorno Nocturno. No daré mucha información de las personas involucradas en esta historia para proteger su identidad. Yo soy un trabajador de mano de obra en reparaciones de carretera. Un día fui requerido junto a un grupo de trabajadores para remover una roca, la cual estropeaba el camino hacia un pueblo. El asunto es que cuando llegamos al lugar, era una zona boscosa por así decirlo, y para llegar al punto de trabajo teníamos que hacer 2 horas de viaje. Descargamos y empezamos a trabajar, y al pasar unos pocos minutos, una persona del otro lado de la carretera se paró y nos saludó, y nos dijo: señores, tengan cuidado que en este lugar habitan las criaturas desconocidas con comportamientos muy raros. Pero nosotros los trabajadores lo tomamos como broma, más sin darnos cuenta, enfrente de nosotros había una montaña donde vimos a una persona sentada. Nos dimos vuelta, y cuando menos lo pensamos descubrimos que esa persona ya no estaba, sino que en su lugar había un gran perro negro. Después de ese acontecimiento, nos retiramos a la hora de salida y nos quedamos a dormir en el pueblo. Sin embargo, ese día había una fiesta en el pueblo, así que todo el pueblo estaba en esa fiesta, dejando sus casas deshabitadas y un ambiente solitario por el resto del pueblo. Esa noche, a la 1 de la mañana, me metí a bañar en la vivienda donde nos quedamos, y para mi asombro, vi que unos perros se pararon en 2 patas y dijeron algo sobre nosotros. Un perro le dijo al otro: oye, ¿viste a esas personas nuevas que llegaron al pueblo? Yo me quedé asombrado, pero seguí escuchando. Llegaron 3 perros más y platicaban entre ellos, hablaban de nosotros y de qué cosa comerían. De pronto los perros notaron nuestra presencia y nos voltearon a ver. Caminaron hacia atrás lentamente de forma erguida, todos juntos y sin quitarnos los ojos de encima. Yo no podía creer lo que había visto.
Al día siguiente los perros nos miraban con odio y después de eso alguien nos comentó que en ese lugar se hacían rituales muy turbios. Nosotros nos fuimos a quedar en otra casa porque platicamos con los compañeros y resulta que no fuimos los únicos que escuchamos eso. En esa tierra suceden cosas muy raras, nosotros terminamos la obra y nos retiramos inmediatamente. Solo diré que el lugar en cuestión es Ayutla de los Libres, en México, Guerrero. Por ahí se encuentra un libramiento llamado El Cortijo, en ese lugar hay una gran variedad de presencias negativas, espero que tengan cuidado si alguien visita ese lugar algún día. Un primo mío es dueño de unos cultivos de papa y diversas verduras, tiene una larga experiencia en ese campo y jamás le había pasado algo perturbador o fuera de lo común. Pero a principios de año se dio cuenta de que algunas verduras le salían mordidas, unas estaban mordidas por la mitad o tenían clavados como la forma de unos dientes. A él se le hizo extraño, pues tenía todo controlado respecto a las plagas, roedores y demás cuestiones. Previamente uno de los trabajadores le dijo a mi primo que él y otro empleado vieron de lejos a un ciervo muy largo y delgado, comiéndose parte de la siembra, pero que al ser descubierto este animal se fue huyendo, haciendo unos gritos muy peculiares, y no pudieron hacer nada. En un día de esos, mi primo decidió ir a hacer una revisión nocturna en compañía de su socio, de forma sorpresiva, muy discretamente. Cuando llegaron estacionaron la camioneta al borde de la carretera, se bajaron y rápidamente percibieron un aroma putrefacto que impregnaba todo el lugar. Mi primo y su socio se adentraron en la siembra con cuchillos y linternas y de un lado notaron el movimiento, a unos metros vieron a un hombre agachado de espaldas, arrancando las verduras de la siembra a mordidas y haciendo un sonido crujiente, como cuando la siembra todavía no está lista para recogerse. El socio volteó a ver a mi primo y ante su mirada atónita le dijo: «Mira compadre, aquí está el maldito que se roba nuestra cosecha». Le dieron luz a ese hombre con la linterna y este giró su cabeza muy lentamente. Al hacer eso, mi primo y su socio vieron que el hombre tenía la cara deformada de un ciervo o un venado, como si fuera la mutación entre un humano y un ciervo. El socio se alteró tanto que se le quiso ir encima a esa criatura, pero mi primo lo detuvo y le dijo que tuviera cabeza, no conocían la naturaleza de dicha criatura. El hombre se giró por completo hacia ellos, y ahí fue cuando sintieron el terror apoderarse de todo su ser, y se devolvieron corriendo como locos a la camioneta, mientras esa cosa hacía unos gritos horribles. No los persiguió ni nada, solo se quedó gritando como si le doliera algo. Cuando los dos estaban arriba de la camioneta, vieron ahora sí a un ciervo, galopando lejos a una gran velocidad, justo en el área donde habían visto a la criatura. Resulta que atraparon a un nahual en plena transformación. Dice mi primo que tomó una cruz que tiene colgando del espejo de su carro, y los dos se pusieron a rezar ya que esa cosa no era de este mundo. Volvieron al día siguiente, acompañados de unos agricultores, que comprobaron los daños que había dejado esa criatura. Mi primo por consiguiente tomó la decisión de cerrar o alambrar los alrededores del sembradío, así como poner unas cruces de madera en cada extremo bañadas en agua bendita. De esa forma nunca más se volvió a aparecer esa criatura por sus cosechas y me cuenta que lo que vio esa noche no lo olvidará jamás. Hola. Antes que nada, te saludo a ti y a toda tu comunidad, voy a contarte lo que me está pasando con el gato de mi hermana, ya que es una situación que estoy viviendo actualmente y quiero que se dé a conocer. Mi hermana tiene un gato muy negro, se llama Lucifer, ella le puso así de broma porque el gato tiene un semblante macabro y se la pasa haciendo maldades. Ella adoptó al gato hace un par de meses y casualmente desde que el gato llegó a casa empezaron a ocurrir sucesos paranormales. Se oyen ruidos, las cosas cambian de lugar y se siente una presencia siniestra en la casa. Yo le dije a mi hermana que ese gato tiene algo que no es normal, pero ella no me hace caso. El gato se comporta de maneras muy excéntricas, duerme en el cuarto de mi hermana, pero en las noches no sé cómo hace para salirse, abrir mi puerta y asomarse ligeramente. Yo casi todo el tiempo estoy en mi cama usando el celular o escuchando música y de repente volteo y veo al gato con su mirada puesta sobre mí. Algunas veces, esa mirada viene acompañada de una pequeña risa maliciosa, dando a entender que sabe lo que está haciendo. Por eso opté por cerrar mi puerta con llave, solo que ahora el gato se asoma por la ventana que tiene vista al patio. El otro día grabé algo que hizo, yo estaba sola en casa con él, eran las 10:30 de la noche cuando empecé a escuchar unas risas desde la pieza de mi hermana. Caminé sin hacer mucho ruido, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y vi que el gato estaba mirando la televisión, se estiraba en sus dos patas y cambiaba de canal.
Al momento de verme, el gato apagó la tele y dio un brinco enorme desde donde estaba hasta un mueble que le compró mi hermana. Saqué mi teléfono y lo grabé, aunque al darse cuenta de que lo estaba grabando solo, se me quedó mirando muy extraño. Te mando el video para que juzgues por ti mismo. Buenas noches. Tengo ya un tiempo viendo videos de animales actuando como humanos a raíz de algo que me pasó, por eso di con tu canal en YouTube. Probablemente ya conozcas la historia del perro y el gato que bailaron como humanos, es un relato que se hizo muy viral hace un tiempo. Bueno, debo confesar que ese relato me traumó por días, dado que a mí me ocurrió algo similar. Aquí donde vivo es un pueblo relativamente pequeño, y hace algunos años se acostumbraba que los fines de semana, sobre todo los sábados, la gente se juntara a beber alcohol con amigos en una zona excluida, concretamente afuera de un cementerio. Puede sonar extraño, pero así era la costumbre, todos los sábados se juntaban decenas de personas a beber y divertirse, mayormente jóvenes, y se quedaban ahí hasta el amanecer. En una ocasión, yo fui a ese lugar con unos amigos, acababa de cumplir 19 años y fuimos a vivir la experiencia por así decirlo. Esa vez había poca gente porque era un domingo por la noche, pero aún así, la estábamos pasando bien, sin beber demasiado alcohol, conversando y bromeando sobre nuestros asuntos. De pronto hubo un momento en que me dieron ganas de orinar. A mí se me hizo fácil caminar por un lado del cementerio y hacer lo mío en un punto solitario. Solo que en ese instante, vi por una de las entradas del cementerio un movimiento extraño a unos metros, estaban unos animales que sobresalían sobre una de las tumbas, no sé qué estaban haciendo. Por lo que pude observar eran unos gatos. Me asomé tímidamente y escuché unos sonidos melódicos, como si un grupo de personas estuvieran tarareando una canción. Ese sonido se metió tanto en mi cabeza que me metí al panteón a ver de dónde venía. Pero al acercarme, vi algo tan turbio como extraño y que dañó mi sanidad mental para siempre. Eran unos gatos que estaban bailando en sus dos patas alrededor de una tumba, mientras tarareaban esa tétrica melodía. La tumba era pequeña, y esos gatos le daban vueltas en círculos. Al ver eso, se me fue la respiración por unos segundos. Los gatos ni siquiera voltearon a verme. Solo uno de ellos me miró de reojo, y en ese microsegundo pude notar que había algo humano dentro de él, como esa mirada que tienen las personas malas y perversas. Yo me devolví de forma errática, me tropezaba con las tumbas y arreglos florales, mi visión se nubló y no tuve el valor de voltear hacia atrás. Una vez afuera, ahí fue cuando miré nuevamente hacia donde estaban los gatos, y todos ya se encontraban subidos en la tumba, contemplando mi presencia de arriba abajo. Regresé con mis amigos y lo primero que me preguntaron fue si había visto un muerto o por qué traía esa cara. Ni siquiera estaba ebrio, puedo decirte que estaba en mis 5 sentidos. Yo les dije que me estaba sintiendo mal y lo mejor sería irnos de ahí. Ellos querían quedarse, pero les insistí y nos fuimos. En el auto, mis amigos hacían bromas sobre mi semblante, pero yo no podía decirles lo que había visto porque sabía que no me iban a creer. Me dejaron en mi casa y esa noche no pude dormir, así como la siguiente noche. Estuve más de 2 días sin conciliar el sueño, pensando en esos gatos, no podía olvidar su apariencia y esa turbia danza que parecía ser orquestada por el mismísimo maligno. Llegó un punto en el que me empecé a cuestionar lo que había visto. Intenté engañarme a mí mismo diciéndome que vi mal o que fue algún tipo de ilusión óptica, pero por dentro sabía que no era verdad. Tiempo después me enteré que aquel día enterraron a un pequeño en ese panteón, y me pasó por la mente que esos animales podrían haber estado haciendo un tipo de ritual en esa tumba. Hoy tengo 25 años y aún no puedo sacar ese suceso de mi mente, aunque tengo bastante tiempo sin acercarme a dicho lugar. Un periodo después, me enteré que a una conocida le ocurrió algo parecido. Una vez le tocó ver a un hombre llamándola desde el cementerio. Obviamente ella no hizo caso, pero sí vio cómo ese hombre cambió poco a poco su apariencia a la de un perro horripilante y arrugado. Dice esta chica que el perro se le acercó a su grupo de amigos y vieron que tenía unos ojos humanos. Ese perro les hacía sentir rechazo por alguna razón. Ellos optaron por irse y mientras se subían al carro escucharon que alguien les dijo adiós con una voz prácticamente humana. Como el panteón es muy viejo y está casi abandonado, ese tipo de anécdotas se fueron difundiendo hasta que la gente dejó de acercarse a ese cementerio.
Solo me gustaría decir que sí existen los fenómenos paranormales y que a veces los animales pueden ser poseídos por seres malignos, o puede ser directamente que ese no sea un animal como pensamos. Ojalá que compartas mi relato, estaré al pendiente de tu canal por si lo haces, ya que me gustaría conocer la opinión de tu audiencia. Adiós. Hemos llegado al final de este video. Espero que este video especial haya sido de tu agrado, porque además de ser un video especial de Halloween, también lo llevé a cabo para conmemorar el logro de los 70,000 suscriptores. Es por eso que agradezco todo el apoyo que le están dando al canal. Y si te quedaste con ganas de escuchar más relatos, te dejaré por aquí un video de otra edición especial de esta serie, donde yo mismo relato un suceso que inspiró el inicio de esta serie en este canal. Así que sin más que decir, me despido. Un saludo y hasta pronto.